El mundo busca seguridad económica en cuentas bancarias, inversiones, acciones y otras propiedades. Sin embargo, ¿sabía usted que en tiempos antiguos Dios dio el verdadero secreto para obtener la prosperidad y casi todo el mundo lo ignora? Escuchemos a continuación al pastor Esteban Borr presentar el interesante tema titulado El secreto de la prosperidad. Padre, esta noche al hablar del verdadero secreto de la prosperidad, te pido que tu santa palabra hable a nuestras mentes y nuestros corazones y que podamos no solamente ser oidores de este mensaje, sino que lo podamos implementar en la práctica y que podamos ser verdaderamente prósperos delante de tus ojos. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén. Para la mayoría de las personas en el mundo, la religión consta de algo que hacen una vez por semana, unas pocas horas cada vez. La religión de la mayoría de las personas consiste en ir tal vez a la iglesia por un máximo de 3 horas un día a la semana. Pero la Biblia nos dice que la religión no es una parte de nuestra vida, la religión debe ser nuestra vida en su totalidad. La verdadera religión tiene que ver con la forma en que nosotros empleamos nuestro tiempo. Tiene que ver con la forma en que nosotros empleamos nuestros talentos. Tiene que ver con la forma en que empleamos nuestro cuerpo. Y finalmente tiene que ver con la forma en que nosotros empleamos las posesiones o el dinero que nos ha dado Dios. ¿Saben ustedes que nuestro Señor Jesucristo habló más de un tema que de cualquier otro tema? Posiblemente ustedes estén pensando que Jesús habló más del amor que sobre cualquier otro tema. O posiblemente habló más de la fe que cualquier otro tema. Pero no es así. Si ustedes miran las parábolas y las enseñanzas de Jesús, van a descubrir que Jesús tuvo más que decir en cuanto a la forma que nosotros administramos nuestro dinero sobre cualquier otro tema. El Señor Jesucristo bien entendió que donde está nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. O como lo dijera el apóstol San Pablo, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Ahora, lo que vamos a hablar esta noche podría aplicarse no solamente a nuestro dinero, podría aplicarse al uso que hacemos de nuestro tiempo, podría aplicarse al uso que hacemos de nuestros talentos, de nuestro cuerpo, de nuestras fuerzas. Pero esta noche vamos a hablar específicamente de 4 principios que nos ha dado Dios que debemos implementar en nuestra perspectiva en cuanto a nuestras posesiones materiales o en cuanto al uso del dinero o el tesoro que Dios nos ha concedido. Ahora, debo repetir que estos 4 principios que vamos a estudiar esta noche se aplican no solamente a la forma como usamos el dinero, sino que se aplican a la forma como usamos nuestros talentos, como usamos nuestro tiempo, como usamos nuestras fuerzas, nuestro cuerpo. Es decir, estos principios se aplican en todos los aspectos de nuestra vida. Ahora, estos 4 principios sobre cómo en verdad ser prósperos en lo que respecta nuestro estado económico se encuentran esbozados claramente en el libro de Génesis. Quiero invitarles a abrir sus Biblias conmigo a Génesis el capítulo 1 y el versículo 1. Y el primer principio que vamos a analizar es que Dios es el dueño de todas las cosas. Ahora, yo sé que nosotros muchas veces decimos, ¿cómo te parece mi carro? O me acabé de comprar una casa.
O yo tengo mucho dinero en el banco que es mío. ¿Cómo te gusta la ropa que llevo puesta? Que la compré. Y hablamos como si las cosas que tenemos fueran nuestras. Pero en realidad nada de lo que está en este mundo nos pertenece a nosotros. Según la Biblia, Dios es el dueño de todas las cosas. Y ese es el primer principio que vamos a analizar. Dios es el dueño de todo. Noten, Génesis 1:1 nos dice por qué es el dueño de todas las cosas. Dice allí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué es Dios el dueño de todas las cosas? Porque Dios es el creador. Ahora, notemos algunos textos más que demuestran que Dios es el dueño de todas las cosas. Vamos a los Salmos, el Salmo 24, y vamos a leer el versículo 1. Salmo 24 y el versículo 1. Ustedes deben conocer este versículo porque es muy citado, muy conocido. Dice ahí en el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ahora alguien dirá, bueno, pero este es el Antiguo Testamento. ¿Saben ustedes que este versículo se cita en 1 Corintios 10:26? El apóstol Pablo cita este versículo en el Nuevo Testamento. Déjenme preguntarles, ¿hoy es menos dueño Dios que en el Antiguo Testamento? ¿O sigue siendo Dios el dueño hoy igual que a través de todos los siglos de la historia? Dios es el dueño en el Antiguo y en el Nuevo Testamento también. Estos principios que vamos a estudiar se aplican a todas las épocas, no solamente se aplican al Antiguo Testamento. Así que aquí dice en el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Vamos ahora a leer en el Salmo 50. Vamos al Salmo 50 y vamos a leer el versículo 9. Salmo 50 y vamos a empezar leyendo en el versículo 9. Aquí está hablando Dios. Y noten lo que le dice al pueblo de Israel. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco todas las aves de los montes, y en mi poder están las fieras del campo. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Si Dios tuviera hambre, Él no nos va a decir yo tengo hambre, porque todo lo que hay en este mundo ya es de Él. Ahora notemos lo que dice el Salmo 95 y el versículo 5. Salmo 95 y vamos a leer el versículo 5. Ahí nos expresa el mismo principio de que Dios es el dueño de todas las cosas. Dice lo siguiente: suya también la mar, pues Él la hizo. ¿Por qué pertenece el mar a Dios? Porque Él lo hizo. Y dice, y sus manos formaron la seca. Ahora yo pregunto, ¿de dónde o de quién más bien es nuestro dinero? Vamos al libro de Ageo. Es un librito medio difícil de conseguir porque es un librito que está en el Antiguo Testamento, pequeñito, pero vamos a ver si lo conseguimos. El libro de Ageo, que se encuentra después de Sofonías. Eso no le va a ayudar mucho porque Sofonías también es un libro chiquito. Pero vamos al libro de Ageo, el capítulo 2 y el versículo 8. Es antes de Zacarías, ya llegando al final del Antiguo Testamento. Dice en Ageo 2:8, y aquí está hablando Dios: mía es la plata y mío el oro, dice Jehová de los ejércitos. Ustedes dirán, bueno, pero allí no dice de quién son los billetes. Bueno, el hecho es que los billetes todos están respaldados por oro, por si acaso no lo sabían. Y por eso es que el dólar está tan devaluado, porque no hay suficiente oro para respaldarlo. ¿A quién pertenece entonces nuestro dinero? Pertenece a Dios. Así que no podemos hablar de mi plata, no podemos hablar de mi dinero,
porque el dinero es de Dios. Ahora yo pregunto, ¿de quién es nuestro cuerpo? Vamos a notar lo que dice 1 de Corintios, el capítulo 6, y vamos a leer los versículos 19 y 20. 1 de Corintios 6, 19 y 20. ¿Saben que muchas personas hoy en día, específicamente la gente las mujeres que quieren hacerse abortos? Y dicho sea de paso, yo tengo una posición muy clara en cuanto al aborto. El aborto es un asesinato. El aborto es pecado, porque se está matando una vida, una persona. Pero las personas que practican el aborto dicen, yo puedo hacer lo que a mí me venga en gana con mi cuerpo. Lo que ellos ignoran es lo que dice en 1 de Corintios 6, 19 y 20. Noten lo que dice. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De quién es nuestro cuerpo? ¿De quién es nuestro espíritu? Que para el apóstol Pablo significa la mente. ¿De quién es? Es de Dios. Ahora vamos a 1 de Timoteo, el capítulo 6 y el versículo 7. 1 de Timoteo 6, 7. Aquí el apóstol Pablo nos enuncia una gran realidad. 1 de Timoteo 6, 7. Dice el apóstol Pablo, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. ¿Cuánto trajeron ustedes cuando entraron a este mundo? Ni la ropa que tienen puesta. ¿Y cuánto se van a llevar cuando salgan a este mundo a través de la muerte? Nada. Una vez hablaba con una persona, me dijo, si me voy a llevar algo, me voy a llevar la ropa que le pongan al cadáver. Y le dije, de mucho te va a servir eso, porque últimamente esa ropa se corrompe con el cuerpo. Es decir, mientras Dios nos da la vida, tenemos. Cuando ya no tenemos vida, no tenemos. Sin nada vinimos al mundo y sin nada nos vamos del mundo. Pero vamos a encontrar que si en esta vida invertimos correctamente lo que Dios nos dio y pusimos nuestros tesoros en el cielo, entonces, aunque no sacaremos nada de este mundo, Dios nos dará lo que es del otro mundo. Ahora, esto nos indica de que nada de lo que nosotros tenemos o somos es nuestro. ¿Saben? Algunas personas a veces me dicen, ¿sabe, pastor? Usted predica muy buenos sermones, buen predicador. ¿Y sabe lo que yo les digo? Yo les digo, mire, lo que yo predico es la Biblia, y como Dios dio la Biblia, si Él no hubiera dado la Biblia, yo no tendría que predicar. Además de eso, Dios fue el que me dio pulmones para respirar, me dio corazón que me da vida, y me dio cuerdas vocales. Si no tuviera cuerdas vocales, ¿cómo predicaba? Es decir, todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros somos, es de Dios. Y nos fue dado para traer honra y gloria y alabanza a Dios. Por eso Dios le dijo al pueblo de Israel, y se encuentra en Deuteronomio 8:18, y no lo vamos a leer ahora, pero allí Dios le dice a Israel, tengan mucho cuidado cuando adquieran riquezas, de que no digan, mi poder ha adquirido esta riqueza. Porque es Jehová el que os da el poder para adquirir riqueza. Algunas personas dicen, bueno, yo sudé duro para ganarme todo lo que yo tengo. Correcto. ¿Quién le dio a usted manos para trabajar? ¿Quién le dio a usted mente? Necesita una mente para trabajar, ¿verdad? ¿Quién le dio piernas para ir al trabajo? Dios. Así que si Dios no le diera a usted todas estas cosas, usted no podría trabajar. Así que no diga, yo trabajé mucho para ganarme todo esto, con el sudor de mi frente, y por lo tanto es mío. No, porque si Dios no les hubiera dado todos los recursos, no hubieran tenido nada. Así que nuestro primer principio es que Dios, porque es el Creador, es el dueño de todas las cosas.
Nosotros no somos dueños de nada. Ahora ustedes dicen, bueno, ¿y dónde quedamos nosotros allí? Bueno, déjenme explicarles dónde quedamos. Según la Biblia, nosotros somos los mayordomos de Dios. Ese es nuestro segundo principio. Primer principio, Dios es el dueño de todo. Segundo principio, Dios nos ha creado para que seamos sus mayordomos. ¿Sabe lo que es un mayordomo? Yo sé cuando yo viví en Colombia que habían personas muy adineradas que tenían su casa en la ciudad, porque trabajaban en la ciudad, pero tenían por allá un rancho, ¿verdad?, en el campo. Bien bonito, una casa así bien hermosa, grande, con mucho terreno, etcétera. ¿Y a quién ponen para cuidar esa casa en el campo? A un mayordomo. Porque el dueño, y sabemos que no es el dueño, pero está usando la ilustración, el dueño, o el que se cree dueño, va para allá tal vez una vez al mes, allá a su casa campestre, ¿verdad?, para disfrutar un día en el campo. Y el mayordomo tiene que tener la casa bien limpiecita, tiene que tenerle el pasto o el zacate bien cortado, tiene que tenerle la huerta con las hortalizas y con los vegetales bien cuidaditos, tiene que tenerle preparado un almuercito, ¿verdad? Tiene que tenerle preparado todo. Pero el mayordomo, ¿es el dueño? No, el mayordomo es el administrador del dueño. Es el que administra, cuida lo que pertenece al dueño. Ahora, el mayordomo puede usar prácticamente todo lo que está allí. Puede vivir en la casa, puede comer de la huerta, puede disfrutar jugando fútbol en el campo, puede hacer todo lo que él quiera en ese lugar. Pero no es el dueño, es el administrador. Es el que maneja la propiedad de otro. Ahora, notemos que en Génesis Dios colocó al hombre como mayordomo. Noten lo que dice Génesis 1 y el versículo 26. Génesis, el capítulo 1 y el versículo 26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, en las aves de los cielos, y las bestias y en toda la tierra. El hombre fue colocado como ¿qué? Como señor de las aves y de los peces y de las bestias, de todo lo que anda sobre la tierra. ¿Pero era dueño? No, era el administrador. Ahora noten lo que dice Génesis 2.15 sobre este punto. Dice ahí en Génesis 2.15, tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios colocó entonces a Adán y Eva como ¿qué? Como mayordomos, para cuidar lo que era del dueño, para cuidar el jardín y el mundo que pertenecía a Dios. Ahora, ¿qué características debe tener un buen mayordomo? Según 1 de Corintios 4:2, un buen mayordomo primeramente es fiel. No hay nada más hermoso que un mayordomo fiel. Y no hay nada peor para un dueño que un mayordomo infiel, que todo el tiempo está sacando por debajo de cuerdas dinero y cosas que pertenecen al dueño y agarrándolas para él. Dice que en primer lugar un mayordomo debe ser fiel. En segundo lugar, la Biblia nos dice que un buen mayordomo invierte lo que le pertenece al dueño y lo multiplica, lo mejora. Eso lo dice en Mateo 25:27, en la parábola de los talentos. Dice allí que al que le dio 2 talentos, lo multiplicó a 4. El que le dio 5, lo multiplicó a 10. Es decir, un buen mayordomo no solamente agarra lo del dueño y se conforma nada más con emplear y usar y mantener lo que tiene el dueño, no. Él toma lo del dueño y lo multiplica. Es fiel y multiplica o mejora lo que tiene el dueño. En tercer lugar, según Lucas 16 y el versículo 2, todo mayordomo tiene algún día que rendir cuentas ante el dueño. Algún día el
mayordomo tiene que aparecerse y el dueño va a decir, mire, vamos a examinar los libros aquí, a ver cómo tú me llevaste la cuenta. Vamos a dar una vuelta acá en el rancho para ver cómo tú me has administrado mi rancho. Algún día el mayordomo tiene que rendirle al dueño, ¿qué cosa? Cuentas. En cuarto lugar, el mayordomo debe respetar lo que el dueño se ha reservado para uso exclusivo de él. ¿Saben ustedes? Yo no sé si es así, me imagino que la mayoría de ustedes vienen de México, y yo nada más puedo hablar de Colombia y Venezuela porque allí fue donde yo viví muchos años y aprendí español, mis padres fueron misioneros allá, pero yo sé que en Colombia los dueños de ranchos o de fincas allá en el campo, cuando emplean a un mayordomo, hay cierto cuarto en la casa que el mayordomo ni entra allí. Porque ese cuarto es nada más para uso exclusivo del dueño. Yo no sé si eso pasa también en México, pero yo sé que en Colombia sí. Un cuarto de la casa que solamente el dueño entra allí, solamente el dueño lo usa, solamente el dueño duerme allí. El mayordomo no puede, el administrador no puede. Es decir, que un buen mayordomo respeta la porción que el dueño se ha reservado para uso exclusivo de él. Saben que tenemos un ejemplo de esto en Génesis 39, con la historia de José. ¿Saben qué dice en Génesis 39? Que José era un buen mayordomo. Dice que era fiel, las características que hemos mencionado, era fiel. Dice también que multiplicó y prosperó lo que era de Potifar. Dice inclusive que cuando Potifar lo traía y le rendía cuentas, Potifar se quedaba maravillado, hasta tal punto que finalmente Potifar le dijo, mire, a mí lo único que me interesa es que me pongan las tortillas enfrente. Lo que yo como nada más, a mí no me interesa ya, este es un hombre fiel. Pero había algo que Potifar solo podía usar para él, y no José. ¿Y qué era? Su esposa. Es decir, el dueño se reservaba a la esposa para él. El mayordomo podía usar todo, pero mi esposa está reservada para uso exclusivo mío. Ahora, ¿saben algo interesante? En el libro de Génesis ya tenemos el principio de que Dios se reservó algo para él aún antes del pecado. Fíjense que Génesis dice que Dios es el dueño porque es el creador. Dice que Dios colocó al hombre como mayordomo para cuidar lo que es de Dios. Pero Génesis también dice que hubo algo que Dios se reservó para uso exclusivo de él. O sea, un árbol. Donde Dios le dijo al hombre, de todos los árboles del huerto comerás, todos los animales jugarás con ellos. Tú puedes emplear todo lo que yo hice, tú lo puedes emplear. Pero hay un arbolito que yo no quiero que tú comas de ese árbol. Ese árbol es exclusivamente del dueño. Pregunto entonces, aún en el libro de Génesis hay una porción que Dios se reservó para él. ¿Debía el hombre respetar lo que Dios se había reservado para él? Claro que sí. Ahora quiero preguntarles, ¿Dios hoy en día todavía es del dueño de todo lo que nosotros disfrutamos? ¿Todavía somos sus mayordomos? ¿Somos sus mayordomos, sí o no? Claro que sí. ¿Hay alguna porción que Dios se ha reservado de nuestras posesiones y de nuestro dinero que es exclusivamente para Él? ¿Cómo se llama eso? El 10%. 10% de nuestras entradas, Dios ha dicho, eso no es para uso tuyo, eso es exclusivamente para devolvérmelo a mí. Y así tú vas a reconocer que yo soy el dueño. Si tú usas eso, es como comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, que no te pertenece. Si tú usas el diezmo para ti, tú estás haciendo lo mismo que hicieron Adán y Eva cuando comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque estás adueñándote de lo que no es tuyo, sino de lo que es mío. Ahora, hablemos un poquito del diezmo. Fíjense cómo el principio del diezmo está en el Edén antes del pecado. Dios probando a ver si lo reconocemos como que si Adán y Eva lo reconocían como creador y ellos como criaturas. La forma era respetando lo que pertenecía a Dios. Dios estaba probándolos para ver si ellos reconocían que Él era el creador y el dueño y que ellos eran sus criaturas y mayordomos.
Ese era el propósito del árbol, probarlos a ver si reconocían ese principio. Ahora, hoy en día Dios nos ha dado a nosotros también una forma de probar si nosotros reconocemos que todo es de Dios, y es el diezmo. Ahora, ¿saben ustedes lo que dicen muchas personas? Dicen, eso del diezmo, eso era para los judíos. ¿Saben lo que es interesante? Los cristianos de hoy en día, todo lo que exige un sacrificio era para los judíos. Cualquier exigencia, cualquier cosa donde tenemos que cambiar lo que nos gusta, el estilo de vida, no, eso, el sábado, para los judíos. El diezmo, yo no tengo que diezmar, eso era para los judíos. Ciertas cosas que yo no debo comer, no, eso era para los judíos. Cualquier cosa que exige un cambio del estilo de vida, dice, eso era para los judíos. Entonces, Dios dio el diezmo en el Antiguo Testamento para los judíos, porque allá era el dueño, pero ahora ya no es el dueño. ¿Es el dueño hoy? ¿Todavía somos sus mayordomos? ¿Todavía se reserva una porción para probar nuestra fidelidad? Claro que sí. Y más adelante vamos a hablar de las comidas que Dios permite que comamos y las que dice, no toques esto. ¿Ves? Interesante cómo hace Dios. Dios dice, mire, de tus posesiones, 10%. De tu tiempo, un día. Y de la comida, hay ciertas cosas que no quiero que me toques tampoco. Pero la gente dice, no, todo eso era para los judíos. Ahora podemos hacer lo que queramos. ¿Ustedes creen que Dios exige menos de la gente hoy que lo que exige allá? Si nosotros tenemos más luz, tenemos más bendiciones que ellos. Porque Cristo ha venido, Cristo ha muerto. Si tenemos más bendiciones, ¿cómo vamos a decir que Dios espera menos de nosotros hoy que lo que esperaba de ellos? ¿Me estoy haciendo claro? Ahora hablemos un poquito del diezmo. Algunos dicen, eso del diezmo era para los judíos. ¿Saben cuál es el problema con esa interpretación? Ya vimos que Dios colocó un árbol, el principio del diezmo, ya en el Edén. Pero no solo eso, sino que el diezmo se menciona en Génesis 14 y en Génesis 28 antes de que existiera un judío. La primera referencia directa en la Biblia, fuera del árbol de la ciencia del bien y del mal, que ahí está el principio del diezmo expresado, el reconocimiento cuando el hombre respeta el árbol de Dios, de que Él es criatura y Dios es el creador. Pero la primera referencia explícita al diezmo es en Génesis 14 y el versículo 20. Vamos allí un momentico. Y aquí no existía ningún judío, porque está en la época de Abraham. Israel viene, tenemos Abraham, Isaac, Jacob. Jacob es Israel ya, porque se le cambia el nombre a Israel. Pero el pueblo de Israel no viene sino hasta que Jacob tiene 12 hijos, más adelante. Así que en Génesis 14, los israelitas no estaban ni en proyecto todavía. Bueno, sí estaban en proyecto, pero no existían. Note lo que dice Génesis, el capítulo 14, está hablando de la experiencia de un hombre llamado Melquisedec. Dice allí, en el capítulo 14, ustedes saben que Abraham había salido a luchar contra los reyes que habían secuestrado a Lot y se habían llevado varias de las posesiones de las ciudades de Sodoma y Gomorra, de las ciudades circundantes. Abraham fue y luchó con ellos y recuperó lo que ellos habían robado, y ahora cuando regresa se encuentra con un personaje llamado Melquisedec, que es sacerdote del Dios vivo. Y noten lo que sucede, Génesis 14 y el versículo 20. Y bendito sea el Dios alto, que entregó tus enemigos en tu mano, y diole a Abraham los diezmos de todo. ¿Y por qué se los dio? Noten el versículo 19. Y bendíjole y dijo, es decir, Melquisedec bendice a Abraham, y bendíjole y dijo, bendito sea Abraham del Dios alto, poseedor de los cielos y la tierra. ¿Por qué fue que le devolvió el diezmo? Porque reconoció que Dios era el poseedor o el dueño del cielo y la tierra. Así que el diezmo existió antes del Sinaí, antes de los judíos. Vamos a notar también Génesis 28, cuando Jacob está huyendo de su casa, tiene un sueño, ve una gran escalera que está entre el cielo y la tierra, y encontramos que cuando Dios le da este sueño, Jacob hace una promesa.
Génesis, el capítulo 28, y vamos a leer empezando en el versículo 20. E hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si tornare en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por título será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo lo he de apartar para ti. Eso es antes de los judíos. Y ya Jacob estaba diezmando. Ya Abraham estaba diezmando. Ya en el huerto del Edén, Adán y Eva, al no comer del árbol, estaban diezmando. Porque no estaban usando lo que Dios se había reservado para él. Ahora, es cierto que más adelante Dios le dio al pueblo de Israel el principio del diezmo. Eso no cabe duda. Pero no se lo dio exclusivamente al pueblo de Israel. Ahora, hablemos un poquito del diezmo como Dios se lo dio al pueblo de Israel. Ustedes saben que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto eran 12 tribus. Cuando Dios los metió en Canaán, a cada una de las tribus les dio una herencia en la tierra prometida. Es decir, a cada tribu recibió su parcela de tierra, y entonces lo que hicieron fue subdividir esa parcela entre todas las familias de esa tribu. 11 de las 12 tribus recibieron una herencia, recibieron un trozo de tierra para ellos vivir de la tierra, para tener animales, para producir vegetales, trigo, cebada, etcétera. Pero había una de las 12 tribus que no recibió ninguna herencia, y esa fue la tribu de Leví. ¿Y saben por qué razón? Porque la tribu de Leví no debía estar andando por allí cuidando animales y sembrando plantas. A ellos se les había encomendado otra tarea de tiempo completo y no debían trabajar en más nada. Por eso Dios no les dio una herencia. Pero Dios le dijo a las otras 11 tribus, les dijo, ahora ustedes lo que van a hacer es traer el diezmo de todo lo que ustedes producen en su tierra, que es el 10%. Van a traer de cada 10 animales, 1. De cada 10 kilos de trigo, 1. De cada 10 kilos de cebada, 1. De cada 10 kilos de uvas, 1. Y me lo van a traer al santuario, y eso va a ser la remuneración de los levitas que los sirven a ustedes en sus necesidades espirituales. ¿Creen ustedes que ese era un buen plan? ¿Saben ustedes que el sistema del diezmo no era un gasto para la gente, sino una inversión? Porque cuando ellos devolvían el diezmo, tenían sacerdotes que ofrecieran ofrendas, que oraran por ellos, que sacrificaran animales por sus pecados, que los visitaran en sus tiendas para satisfacer sus necesidades espirituales. Es decir, cuando ellos devolvían el diezmo les regresaba a ellos en el servicio de los levitas. No era un gasto, era una inversión. Ahora notemos lo que dice Levítico 27. Y luego vamos a ir al número 18. Levítico es el capítulo 27, Levítico 27. Y vamos a leer el versículo 30. Vamos a ver cuánto es el diezmo. Dice allí, Levítico 27 y el versículo 30. Y todas las décimas de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová son. Es cosa consagrada a Jehová, las décimas. Es decir, una décima parte es el diezmo. Esto significa que si nos entran $100, debemos devolverle a Dios, ¿qué? $10. Algunos dirán, vaya, tanto que nos pide Dios. $10 de cada 100. Déjenme preguntarles algo. Supongamos que una persona que es multimillonaria decide abrir un negocio y le dice al pastor Romero, le dice, mire, yo quiero que usted me administre este negocio. Yo le voy a dar a usted el edificio, le voy a pagar todas las cuentas de luz, de teléfono, de fax, de internet, le voy a proveer todas las computadoras, le voy a proveer también el personal, le voy a pagar los salarios,
Le voy a proveer todo el capital y todo lo que necesita para funcionar ese negocio. Lo único es que cuando termine cada mes, yo quiero que usted se quede con el 90% y a mí me dé el 10%. ¿Cuántos aceptarían tal proposición? ¡Oh, es un negociazo! Pero cuando se trata de Dios, Dios que nos da la vida, nos da la salud, nos da brazos, nos da respiración, nos da piernas, nos da todos los recursos, y Dios dice, devuélveme el 10%. ¡Ay, tanto, Señor! ¡10%! ¿Me están entendiendo? El 10% eso es mezquino. Especialmente tomando en cuenta que Cristo todo lo dio por nosotros. ¿Ustedes creen que Dios necesita nuestro dinero? ¿Ustedes creen que Dios nos pide que devolvamos el diezmo porque Dios lo necesita? ¿Qué va? Si todo lo que está en el mundo es de Él. El diezmo no es para bien de Dios, es para bien nuestro y para bien de su obra. Para eso lo estableció Dios. Y no es coincidencia de que el diezmo es el 10% y el 10º mandamiento dice no codiciarás. Porque los que no devuelven el diezmo no lo hacen por codicia. Y la codicia es el peor de todos los pecados. Por eso el apóstol Pablo dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. No dijo el dinero, dijo el amor al dinero es la raíz de todos los males. Ahora vamos a Números 18 y veamos el plan que tuvo Dios con el diezmo en el Antiguo Testamento. Números 18 y luego vamos a ir al Nuevo Testamento. Números 18 y vamos a empezar leyendo en el versículo 20. Esto es lo que le mencioné sobre los levitas, quienes eran los ministros, los pastores del sistema religioso del Antiguo Testamento. Dice en Números 18 y el versículo 20, y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos, es decir, de la tierra de Canaán, no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí, yo he dado, ¿quién ha dado? A veces la gente de la iglesia creen que ellos le pagan al pastor. Usted no está pagando a ningún pastor. Usted le está devolviendo el dinero a Dios y Dios le está pagando al pastor. Y digo eso porque algunas personas en la iglesia dicen, si a mí no me gusta lo que predica el pastor, yo no devuelvo el diezmo. Como si ustedes le estuvieran pagando al pastor. Ustedes le están dando el dinero a Dios y luego Dios le paga al pastor. Note lo que dice el versículo 21. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví. ¿Quién ha dado? Dios. Todos los diezmos en Israel por heredad. ¿Y por qué se los dio? Por su ministerio. Por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo del testimonio. ¿Tienen derecho los pastores a hacer pagos de los diezmos? Absolutamente. Yo soy pago de los diezmos. Y doy gloria a Dios por eso. Y en la iglesia adventista es un sistema maravilloso. Y déjenme explicarles un poco sobre el sistema, cómo funciona en la iglesia adventista. Es increíble, maravilloso, no hay mejor plan en ninguna parte. Cuando ustedes ponen sus diezmos en la iglesia adventista, ese dinero no queda ni un centavo ahí en la iglesia. Ni un centavo queda en la iglesia. ¿Estoy diciendo la verdad? Ustedes lo saben. Todo el dinero va a una oficina central. De todas las iglesias adventistas del centro de California van a una oficina central. Y dice, ay, pero qué justicia hay en eso. Déjeme explicarle. En la iglesia adventista no hay pastores que tienen que trabajar en otro trabajo y ser pastores también. Ese no es el plan de Dios. Porque cuando usted tiene que trabajar en otra cosa, eso le absorbe el tiempo que debe dedicar a las cosas de Dios, a atender la iglesia de Dios. Ahora, el dinero que va a esa oficina central luego le paga a todos los pastores de esta región. Y les paga a todos por igual. Y no crean que es mucho lo que le pagan. Suficiente para vivir, pero nada extravagante. Les pagan a todos los pastores el mismo salario.
Ahora, ¿por qué es bueno eso? Por la sencilla razón de que en otras iglesias donde el dinero queda en la iglesia local, si la iglesia no le gusta lo que el pastor predica, dice, pues, no te pagamos. Pero en la iglesia adventista yo puedo predicar sermones que a veces la gente, pues, los sacude, y ellos no me pueden decir que eras votado, porque el salario me lo pagan es de otra parte. Un buen sistema. Además de eso, en la iglesia adventista no hay pastores compitiendo por las iglesias más grandes. Como yo sé que en otras denominaciones sucede. Una iglesia que tiene, por ejemplo, como esta, 1100 miembros. Todos los pastores están buscando pastorear esta. Porque si la iglesia local le paga a ese pastor, como hay mucho dinero, le paga mucho. Pero el pobre pastor que le toca pastorear una iglesia de 100 miembrecitos, ese le toca conseguir otro trabajo y aguantar hambre. ¿Me están entendiendo? Pero en la iglesia adventista todo va a una oficina central, se paga equitativamente a todos los pastores. Es decir, que yo que pastoreo esta iglesia de 1100 miembros, gano lo mismo que un pastor que pastorea una iglesia de 100 miembros. Ese es un buen plan. Es más, esta iglesia que yo pastoreo da suficientes diezmos para emplear a 6 pastores de tiempo completo, pero solamente tenemos 2. Y usted dice, ay, pero qué justicia hay en eso. ¿Saben ustedes qué pasa con los otros, con el salario de los otros 4 pastores, del diezmo que nosotros damos? Se lo mandan a iglesias que no tienen suficiente dinero para pagar ni un solo pastor. Gloria a Dios. Porque los que más tienen deben bendecir a los que menos tienen. Es el plan de Dios. Así es que funciona el sistema del diezmo. Ahora ustedes dirán, bueno, en el Nuevo Testamento dice algo del diezmo. ¿Saben lo que me maravilla? Que hay muchos pastores protestantes que cuando uno les dice, bueno, el diezmo todavía es un principio que Dios quiere que sigamos. Oh, sí, el diezmo sí. ¿Seguro? Sí. Pero ¿dónde en el Nuevo Testamento? Bueno, hay un par de versículos ahí en el Nuevo Testamento, pero casi todo lo que dice del diezmo está en el Antiguo. Entonces hay que diezmar. Sí, hay que diezmar. Y el sábado hay que guardarlo también, entonces. Ah, no, el sábado no. Pero el Nuevo Testamento dice más del sábado que lo que dice del diezmo. Algunos dicen, pero Jesús no repitió en el Nuevo Testamento que hay que guardar el sábado. ¿Y saben por qué razón? Porque Cristo no dijo, guardarás el sábado. Porque a la gente que él estaba hablando, todos lo estaban guardando. El problema es que lo estaban guardando mal. Por eso Jesús sanó en sábado, hizo todas estas cosas en sábado, no para enseñarles que debían guardar el sábado, sino cómo guardarlo. Y lo mismo sucede con el diezmo. Noten Mateo 23 y el versículo 23. Mateo el capítulo 23 y el versículo 23. Jesús está hablando a los fariseos que eran muy legalistas, muy estrictos, que no caminaban sino cierta distancia el sábado, que no sanaban el sábado, que no se miraban en un espejo el sábado, porque de pronto encontraban una cana y se arrancaban a cana y eso era un pecado. No eran leyes bíblicas, eran leyes de ellos. Lo mismo hacían con el diezmo. Noten lo que dice Jesús en Mateo 23 y el versículo 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino. Si ustedes son las semillitas más pequeñas que hay. Es decir, ustedes diezman lo más pequeño que hay. Y dejasteis lo que es más grave, o sea, lo más importante de la ley, es a saber, el juicio y la misericordia y la fe. Entonces, lo que necesitamos es juicio, misericordia y fe, y ya no hay que diezmar. No, señor, note lo que dice Jesús en la última parte del versículo. Dice, esto era menester hacer, es decir, tener estas 3 cosas, juicio, misericordia y fe, esto era menester hacer y no dejar lo otro. ¿Me están entendiendo? Ahora, notemos lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, el capítulo 9. 1 Corintios, el capítulo 9, y vamos a leer los versículos 13 y 14 para ver si el asunto del diezmo es todavía hoy el plan de Dios. Porque algunos dicen, bueno, hoy el diezmo ya no es plan de Dios. La Biblia dice que sí. Noten lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, 13. ¿No sabéis que los que trabajan en el santuario, quiénes eran esos?
Los levitas. ¿No sabéis que los que trabajan en el santuario comen del santuario? ¿Qué era lo que comían los sacerdotes levitas? ¿De qué comían? De los diezmos que traía la gente. Y que los que sirven al altar, esos son las levitas, ¿verdad? Del altar participan. Ahora escuchen. Así también recomendó el Señor así también sugirió el Señor ahí no dice recomendó ni sugirió, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. El principio del diezmo todavía está vigente hoy. El diezmo se debe usar exclusivamente para remunerar a los ministros. En la iglesia adventista no se usa el diezmo para pagar la luz, ni para pagar literatura, ni para pagar al que limpia, ni para darle a los pobres. Para nada de eso se usa, porque la Biblia nos dice que el diezmo es exclusivamente para remunerar a los ministros. Entonces usted dice, bueno pastor, entonces ¿cómo hacemos para pagar la luz? ¿Cómo hacemos para pagar al que limpia? ¿Cómo hacemos para pagar la calefacción? ¿Para pagar el aire acondicionado? ¿Para ayudar a los pobres? ¿De dónde sacamos el dinero para eso? Para eso son las ofrendas. ¿Qué? Ahora son ofrendas que tenemos que dar también. Vamos a Malaquías, el capítulo 3 y el versículo 8. ¿Ve? Mire, si usted piensa, yo le voy a... ¿Sabe? Una persona una vez me dijo, bueno pastor, yo le devuelvo el diezmo a Dios, porque si no me va a mandar para el infierno. Si usted devuelve el diezmo por eso, mejor que no lo devuelva, porque Dios no lo acepta. Dios solo puede aceptar un diezmo que le damos de voluntad, porque lo reconocemos a Él como dueño y porque lo amamos. Y lo mismo las ofrendas. No debemos pensar en Dios como un gran cobrador de impuestos, porque Dios no necesita nuestro dinero. Note lo que dice Malaquías, el capítulo 3, y vamos a empezar leyendo en el versículo 9. Dice, versículo 8, perdón, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y aquí viene la respuesta, los diezmos y las... Aquí dice primicias, que significa ofrendas. Ahora, notemos nuestro cuarto principio. Primer principio, Dios es el dueño. Segundo principio, nosotros somos sus mayordomos. Tercer principio, hay una porción que Dios se ha reservado para Él que no debemos usar. Cuarto principio es que si nosotros usamos esa porción que Dios se reservó para Él, traemos sobre nosotros una maldición. Inmediatamente después que Adán y Eva comieron del árbol, aparece la palabra maldición. Maldita será la serpiente, maldita será la tierra, maldito será Caín. No es que Dios se sienta ahí en el trono, en el cielo, dice yo voy a ver que no paga diezmo para ver lo que le va a pasar. Ese no es el Dios que yo sirvo. Cuando nosotros no devolvemos del diezmo, nosotros mismos traemos una maldición sobre nosotros. No es que Dios nos maldice, es que nosotros, cuando no cumplimos con Dios, traemos la maldición sobre nosotros. Note lo que dice aquí, nuevamente en Malaquías, el capítulo 3 y el versículo 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y luego dice, traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. La casa de Dios es la iglesia. Y dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Saben ustedes que cuando diezmamos recibimos bendiciones increíbles? ¿Saben ustedes que los pastores también deben diezmar? Hay muchos pastores que les gusta cobrar el diezmo, pero no diezman.
En Números 18:26 dice que los levitas debían pagar el diezmo del diezmo. Yo le devuelvo a Dios de mi salario 20%. 10% de diezmo y 10% de ofrendas. Y saben que no he recibido nunca tantas bendiciones como cuando he hecho esto. Y usted dice, pastor, ¿cómo es posible que usted tenga más bendiciones con el 80% que con el 100%? Sencillamente porque Dios así lo dice y así es. Pero nunca lo van a saber, al menos que lo prueben. Porque Dios dice, probadme ahora en esto. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y os derramaré bendición hasta que sobreabunde. Jesús dijo, dad y se os dará. Es más bienaventurada cosa dar que recibir. ¿Qué necesita suceder si usted tiene un vaso lleno de agua? ¿Qué tiene que suceder para que ese vaso pueda recibir más agua? Tiene que dar el agua primero. Y entonces cuando da el agua, tiene capacidad para recibir. Es un principio divino que funciona. Cuando damos, recibimos. Allá en Israel hay dos mares. Uno es el mar de Galilea y el otro es el mar muerto. El mar de Galilea burbujea de vida. Todo verde alrededor, lleno de pájaros, lleno de peces, a donde pescaron a los discípulos de Jesús. Y entonces sale el río Jordán por el sur del mar de Galilea y llega al mar muerto. Y en el mar muerto no hay nada vivo, ni siquiera microorganismos. Todo es seco, árido. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el mar de Galilea, el agua entra por el norte y luego el lago da sus aguas por el sur. Mientras que el mar muerto recibe aguas y no las da a nadie. Y como resultado el agua del mar muerto se estanca y todo es muerte. ¿Saben ustedes que el principio de dar es el principio básico de la vida? Las nubes dan nieve a las montañas aquí al lado de Fresno. En la primavera se derrite la nieve y las montañas dan su agua a riachuelos. Los riachuelos dan su agua a los ríos dan su agua al mar y el mar otra vez le da el agua a las nubes. Dar. Si en algún momento las nubes dijeran, esta agua es mía, esta agua yo no se la doy a nadie, o si las montañas dijeran, esta nieve tan linda, mejor que me admiren, pero esta agua es mía, ¿qué sucedería? Todo moriría. El principio básico de la vida es dar. Una vez en la ciudad de Medellín, Colombia, estaba yo yendo a la iglesia un sábado por la mañana y estaba apurado porque iba tarde. Y cuando estoy andando por la calle, de repente paso al lado de tres muchachitos callejeros, le dicen gamines allá. Estaban todos vestidos de harapos, sucios, estaban hablando allí. Tenía unas laticas donde se veía que estaban pidiendo limosna. Yo estaba apurado y pasé, y cuando llegué como a la media cuadra dije, bueno, yo voy a predicar hoy, precisamente iba a predicar sobre diezmos y ofrendas. Y yo voy a predicar sobre eso, y pobres tres muchachos ahí, sin tener con qué vestir. Me regresé. Le dije, ¿cómo están, muchachos? La sorpresa que se llevaron en ver a un hombre con un traje, con una corbata, hablando con ellos, fue grandísima. Dice, no, estamos aquí hablando un rato, estamos pidiendo limosna, pues vivimos en la calle. Yo saqué 3 monedas y a cada uno les di una moneda. Hubieran visto ustedes la sonrisa en los rostros de esos muchachos. Una sonrisa, pero de oreja a oreja. ¿Saben que yo prediqué un sermón ese día como nunca antes en mi vida? Porque cuando yo le di ese dinero a esos muchachos, el mayor beneficiado fui yo. De ver la alegría de ellos. Porque la vida consiste, en realidad, en traer gozo a los demás. Y cuando traemos gozo a los demás, nos traemos gozo a nosotros mismos. Y concluyo con una historia bíblica. Había una viudita que vivía en una ciudad que se llamaba Sarepta. Esta viudita era tiempo de sequía. 3 años no había llovido. Todo el mundo se estaba muriendo. Estaba recogiendo unos pocos
pedacitos de leña para usar el poco de harina y el poco de aceite que tenía para hacer 2 tortitas, comerlos ella y el hijo y morirse. Y llega el profeta Elías, el ministro de Dios, le dice a la mujer, búscame agua. Eso era un lujo porque todo era sequía. La mujer dice, bueno, voy a buscarte agua. Cuando se estaba yendo le dice Elías, ay, dicho sea de paso, tráeme a mí una torta de pan primero. Oye, robarle a las viudas, imagínense. El profeta diciendo, tráeme una torta de pan a mí primero. Cuando se van a comer los últimos 2 panes. Tráeme una pequeña torta primero al ministro de Dios. Y luego Elías le da una promesa, le dice, si tú haces eso, no volverá a faltar la harina ni el aceite hasta que vuelva a llover sobre la tierra. ¿Qué hizo la viuda? Le dio la pequeña porción primero al ministro de Dios. Y no escaseó ni la harina ni el aceite hasta que volvió a llover sobre la tierra. La viudita nunca hubiera sabido si funcionaba, al menos si hubiera probado a Dios. Así que es mi esperanza que esta noche nosotros tomemos la decisión de que vamos a ser fieles en diezmarle a Dios, en ofrendarle a Dios, no con el propósito de evitar que seamos castigados, no porque tenemos miedo a la maldición, sino porque en nuestro corazón amamos a Dios y queremos serle fieles.